Buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a una noche más en nuestra iglesia cristiana Presencia de Dios. Antes de comenzar con el tema de hoy, yo lo invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta noche. Gracias por permitirnos estar en tu presencia. Gracias por permitirnos, Señor, conectarnos con el cielo. Y pedimos que tú seas guiando ese tiempo, Señor, que esta palabra que tú has preparado llegue a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestra alma. Te damos gracias, Espíritu Santo, derrama de tu sabiduría sobre las personas que están viendo este video en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando acerca de que el campo de batalla de la mente. Hemos estado hablando acerca de mucho, conociendo lo que la palabra de Dios nos habla acerca de cómo debemos de pensar, cuál debe ser nuestra mentalidad. Y hoy vamos a hablar acerca de las mentalidades desérticas. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Suena raro que comencemos leyendo este mensaje, este pequeño versículo, pero tiene mucho que ver con el tema de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la historia del pueblo de Israel. Vamos a hablar acerca del Éxodo, del tiempo que estuvo el pueblo de Israel desde que fue librado de la esclavitud en Egipto hasta el tiempo en que llegó a la tierra prometida, a Canaán. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, resulta de que el pueblo de Dios estaba viviendo en esclavitud durante muchos años, digamos más de 400 años, y durante ese tiempo ellos se acostumbraron a vivir en esclavitud, con una mentalidad esclava. Ellos sabían que tenían que hacer unas labores porque si no los castigaban, los metían a las cárceles y nunca pudieron progresar. Siempre era un tiempo donde estaban subyugados, donde habían personas que les daban látigos, les golpeaban y los obligaban a hacer muchas, pero muchas actividades. ¿Qué sucedió? Llegó el tiempo en que nació Moisés. Moisés creció, pues como ustedes saben la historia, él fue depositado en un canasto en el río Nilo y la hija del faraón lo crió como si fuera un hijo de él. Tanto así que él llegó a tener un cargo muy alto en aquel tiempo. Pero Dios lo llamó para que cogiera al pueblo y lo sacara y lo liberara de la esclavitud y lo llevara a la tierra prometida. Ahora sí vamos entrando un poco ya en materia, ¿por qué ese versículo? Bueno, resulta de que cuando los israelitas salieron de Egipto, sabemos las maravillas que hizo Dios, sabemos que hubo unas plagas, que la última plaga fue terrible, que fue la muerte de los primogénitos, y cuando Faraón los dejó ir, pues los dejó ir, pero no se fueron con las manos vacías, llevaban también ganado, llevaban también trigo, llevaban joyas, el faraón les dio, Moisés les solicitó de parte de Dios que les diera todo eso y el faraón lo concedió ya en la última plaga y ellos salieron, cruzaron el mar, eso fue un milagro increíble, ellos estar pasando y ver columnas de agua a los lados, eso fue algo impactante, ellos decían, wow, estaban conociendo un Dios poderoso, después de vivir tanto tiempo en esclavitud, Dios estaba manifestando a los israelitas, a su pueblo, cruzaron el mar. Increíblemente, Dios los liberó, permitió que cuando pasaron ya los israelitas, venían ya el faraón con todos los guerreros en caballo, dice que las aguas volvieron otra vez y murieron ahogados, los soldados, los guerreros, unos se salvaron, bueno, eso fue algo increíble, pero ellos siguieron caminando después de ser liberados, dándole la gloria a Dios y siguieron por un camino donde Moisés los iba llevando, los llevó hasta el monte de Horeb, el monte Sinaí. Ahí fue donde Dios les dio a su pueblo los 10 mandamientos. Pero ¿qué sucedió ahí en Horeb? Pues que el pueblo empezó a comportarse mal, empezó a hablar mal acerca de Dios, empezó
decir cosas que no eran correctas, a tener una mentalidad, esa mentalidad de esclavos con la que venían, empezaron a desear volver a la esclavitud, volver a Egipto, querían volver a ser subyugados y bueno, y Dios entonces lo que hizo fue que los colocó a vagar durante el desierto por 40 años. Pero ahí sí vamos a volver al versículo que estábamos leyendo al principio. Deuteronomio 1:2 dice, 11 jornadas hay desde Oreb. Cuando habla, la palabra de Dios nos habla acerca de jornadas, podemos decir, podemos relacionarlo con una jornada de trabajo, con un día, con un día laboral, con un día de 12 horas, de 24 horas, tiene un día completo. Y la palabra de Dios nos está diciendo, 11 jornadas hay desde Oreb, desde el monte Sinaí. 11 jornadas son 11 días. Dice que desde donde ellos estaban, desde Oreb hasta, sigue el versículo, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Hasta Cades Barnea. Cades Barnea ya es el límite que hay para llegar a la tierra prometida, para llegar a la tierra de Canaán. Entonces dice la palabra de Dios, Dios está diciendo, mire, ustedes están a 11 días de camino para que lleguen a la tierra prometida, pero por haber hecho cosas, haber tenido una mentalidad desértica, no van a poder llegar en 11 días. Entonces decimos, uy, 11 días. O sea, los israelitas vagaron por el desierto 40 años para hacer el recorrido de 11 días. ¿Pero por qué? ¿Será que es que habían habían batallas? Sí, habían batallas, pero Dios los liberó. Habían situaciones diferentes. Claro, hubo hambre, hubo sed, pero Dios envió el maná del cielo. Dios envió el agua de la peña. Que tenían frío, les mandaba una columna de fuego en las noches para que no sintieran frío, que había mucho sol, les mandaba una columna, unas nubes que proveían sombra para que ellos no se cansaran. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué demoraron tanto, 40 años en una caminata de 11 días? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues algo tuvo que haber pasado, algo diferente. ¿Y eso qué fue? Tenían una mentalidad desértica. Así que mentalidad desértica. Sí, una mentalidad desértica es un modo de pensar equivocado. O sea, nosotros no nos debe asombrar de eso, no nos debe asombrar eso. Pues nosotros, ay, no, ¿cómo así? 40 años se demoraron mucho, pero no nos debe asombrar eso. No nos debe asombrar que los israelitas les haya sucedido esto, ya que pues, la mayoría de nosotros pues hemos hecho lo mismo. Así que hemos hecho lo mismo, claro, hemos hecho lo mismo. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Porque esa mentalidad desértica nos aparta del propósito que tiene Dios en nuestra vida. Deuteronomio 1:6 nos dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, ¿habéis estado bastante tiempo en este monte? Sí. Dios les estaba diciendo a los pueblos, ustedes llevan mucho tiempo dando vueltas, llevan muchos años caminando en el monte, alrededor del monte, en este desierto, y no lo han logrado. Y nosotros también seguimos dándole vueltas a la misma montaña, seguimos dándole vueltas a las mismas cosas y en lugar de ir adelante, en lugar de lograr nuestro objetivo, el resultado es que nos toma años alcanzar la victoria sobre algo que debió o que se pudo haber hecho resuelto fácilmente. Nosotros no somos de los que queremos lograr las cosas, tener una visión y Señor, vamos a lograrlo. No, hay veces decimos, no, qué miedo, no, de pronto no, si será la voluntad de Dios, si será, no lo haremos. Bueno, esa es una mentalidad desértica, cuando no confiamos de Dios. Debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, nos dice el Señor. Al poner la mirada en las cosas de arriba, vamos a lograr el propósito que tiene Dios para nuestra vida. Pero una mentalidad desértica es un modo equivocado de pensar. O sea, nosotros podemos tener modos de pensar, un modo correcto y un modo equivocado. El modo correcto nos beneficia, el equivocado nos hace daño, obstaculiza nuestro progreso, afecta nuestra vida interior. Una mentalidad equivocada es aquella que todo nos critica.
O sea, tener una mentalidad desértica, una mentalidad equivocada es criticar todo, sacarle un pero a todo. Ay, no, que vámonos a almorzar. Ay, no, pero qué pereza almorzar. No, y allá no, que eso no, que eso es maluco. Que no, que vámonos a tal paseo. Ay, no, qué pereza, por allá hace frío. Entonces vámonos para tal parte. No, allá hace calor. Entonces empiezan a criticar todo. Eso es una mentalidad desértica. Y el pueblo de Israel también criticaban todo. Que por qué maná todos los días. Que por qué la columna de fuego. Ay, que por qué no mejor nos hubiéramos devuelto para Israel. Era una mentalidad desértica. Dios les había prometido darles como herencia una tierra que fluía leche y miel. No había escasez, allá no habría escasez ni prosperidad, pero la mayoría de esa generación que salió de Egipto con Moisés jamás lograron entrar a la tierra prometida. Ellos murieron en el desierto. Y eso es algo muy triste. Después de haber conocido un Dios poderoso, proveedor, guerrero, vencedor, morir en el desierto por tener una mentalidad desértica, por estar criticando, hablando lo que no se debe y no confiando en Dios. Alguna gente vive en el desierto, pero mientras que otros solo están en un desierto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, todos tenemos problemas y en algún momento hemos pasado por el desierto, pero con la ayuda de Dios hemos superado esto y hemos salido del desierto. Pero hay otras personas que viven en el desierto, llegan al desierto y se quedan en el desierto quejándose, lamentando y criticando a Dios. Nunca, nunca van a alcanzar la tierra prometida. Pero vamos a hablar acerca de las mentalidades desérticas. Hay unas mentalidades que nosotros debemos de quitar de nuestra mente. En material nos habla acerca de unos tipos de mentalidades desérticas que tenemos. El primero es, mi futuro está determinado por mi pasado y mi presente. O sea, eso es una mentalidad desértica, o sea, algo malo. Creer que mi futuro está determinado por lo que fue mi pasado y por lo que estoy viviendo ahora. Entonces, que como así fue mi pasado, como así fue mis familiares que vivieron, como así fue mi abuela, como así fue mi papá, como así fueron todos, entonces yo también voy a ser así. O que no, que ahorita estamos viviendo, no, pues en la inmunda y vamos a seguir en la inmunda. Eso es una mentalidad desértica. Creer que mi futuro está determinado por mi pasado y por lo que estoy viviendo ahora en el presente. Vamos a leer Proverbios 29:18. Dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Los expertos dicen que las personalidades de los niños se forman durante los 5 primeros años de vida. Los israelitas, cuando salieron de la esclavitud, ellos, durante ese tiempo, durante esa edad, ellos fueron esclavos. Ellos tenían una mentalidad de esclavitud, de desierto, de dolor, de derrota, de estar subyugados. Los israelitas no tenían fe porque no conocían la fe. Apenas ahora, con el éxodo, ellos vinieron a darse cuenta de que había un Dios poderoso que nunca los había abandonado, solo que ellos habían quitado la mirada de él. Los israelitas no tenían fe, eran esclavos cuando nacieron. Tenían mentalidad de elefante. ¿Cómo así que mentalidad de elefante? Pues sí, resulta que a los elefantes de circo, cuando los capturan, les colocan un grillete en la pierna y les clavan un palo larguísimo en la tierra para que ellos no se puedan mover. Y ellos tratan de escapar, pero ese grillete les hace presión en la pierna y no pueden salirse. Es algo doloroso para ellos, pero desde pequeños o después de que son casados, los acostumbran a que tengan ese grillete y ellos no pueden avanzar, no pueden avanzar. Su vida está pegada de ese grillete, de esa cadena, de esa estaca gigante que está clavada en la tierra para que no se vayan. Pero en el transcurso de los años ellos crecen y se acostumbran tanto a eso que solamente por tener ese grillete en el piso y una pequeña estaca clavada en la tierra, no se mueven. Ellos apenas sienten un poco de presión, se quedan quietos y nunca huyen, nunca se liberan y son esclavos para siempre. Los israelitas no tenían fe. Ellos
Tristemente, apenas cuando salieron empezaron a conocer al Dios grande, amoroso y milagroso. Nosotros pudimos haber tenido un pasado difícil y decimos, no, es que si yo hubiera tenido dinero o hubiera tenido una mejor educación, si empezamos a sacar como muchas disculpas. O decimos, no, en ese momento estoy viviendo una situación muy amarga, muy deprimente. Pero hay algo claro que debemos entender. Nuestro futuro no está determinado por nuestro pasado o nuestro presente. Nuestro futuro está determinado por Dios. Debemos adquirir una nueva forma de pensar, creer que con Dios todas las cosas son posibles. En Lucas 18:27, el Señor nos dice en su palabra, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tener fe en Él necesita que tú creas y Él hará el resto. Nosotros necesitamos tener fe, necesitamos de Dios, necesitamos escuchar lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice el Espíritu de Dios, no lo que dice el mundo. El mundo te va a decir, tú no puedes salir adelante, tú estás derrotado. ¿Cómo vas a comprarte una casa si usted no tiene ni dónde caerse muerto? Eso dice el mundo. Necesitamos escuchar lo que dice el Espíritu de Dios, no lo que dice el mundo. Permite que Dios te hable tu futuro, no otra persona. El mundo te va a decir que tú no puedes, pero Dios te dice que con Él tú puedes hacer cosas grandes. Amén. Los israelitas habían vivido esclavos y era la primera vez en libertad. Solo debían confiar en Dios, pero su actitud fue negativa. Se quejaban por todo, se daban por vencidos con facilidad, tanto así que deseaban volver a la esclavitud antes de seguir avanzando. En realidad ellos no tenían un problema, ellos eran el problema, ¿sí? Porque ellos eran los que practicaban la quejabancia en vez de la alabanza. Tenían un problema muy grave. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios en Números 24. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? El pueblo de Israel se levantó contra Moisés y lo criticaban y le decían, pero ¿por qué? Estábamos mejor en Egipto, hay mucho calor, hay mucho frío, hay hambre, y empezaron a criticar y a criticar. La verdad es que ellos tenían malos pensamientos y un mal pensamiento produce mala actitud. Los israelitas no confiaban en Dios, ellos tenían una mentalidad negativa, no eran agradecidos, solo pensaban en lo que habían dejado atrás y en lo difícil que sería seguir adelante. Nuestra mentalidad debe ser positiva, no negativa. Creer que Dios tiene preparado un futuro de victoria para tu vida. Hay que creer eso. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo soy lo que pienso que soy. Si yo me considero un perdedor, voy a ser un perdedor. Si yo me considero un mal trabajador, voy a ser un mal trabajador. Si yo me considero que me va a ir mal en la vida, me va a ir mal en la vida. Pero Dios en su palabra dice, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y Él te dice, y me dice a mí, nos dice a todos en esta noche, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que no te dejes derrotar por lo que viviste o por lo que estás viviendo ahora. La mentalidad desértica te destruye. Pon la mente de Dios y cree que con Dios todo lo podemos. Si lo que pienso, soy lo que pienso que soy. Amén. Nuestro futuro no está determinado por mi pasado o por mi presente. Mi futuro está en las manos de Dios. Pensemos de modo positivo. Amén. Esa fue la primera mentalidad desértica. Dentro de 8 días vamos a seguir hablando acerca de ellas. Hermano, no se lo pierda. Este material está increíble. Con la ayuda de Dios vamos a dejar toda esa mentalidad atrás, esa mentalidad que nos impide avanzar. Colocar nuestra mente, nuestra mirada en Jesús. Con Él lo lograremos todo. Vamos en este momento a hacer una oración. Si tú quieres que esa forma de pensar
que no te deja progresar, está en tu vida, entonces vamos a orar para que Dios sea quitándola en el nombre de Jesús y que tus pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y repite después de mí. Señor Jesús, hoy, en esta noche, vengo a tus pies. Te pido perdón porque mi mente ha estado confundida. He estado esclavo de este mundo y el pasado. De pronto el presente me ha atormentado. Pero hoy creo que contigo soy más que vencedor. Sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, para darme vida eterna y para tener la victoria. Gracias, Señor. Gracias porque hoy abro la puerta de mi corazón para que entres a Él. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.